Aquí nos gusta hacer ejercicio, nos paramos, nos sentamos, levantamos las manos, ¿verdad? Bajamos como 5 o 6 kilos, luego los recuperamos por la tarde y la semana que viene venimos igual. Amén. ¿Qué les parece si oramos que el Señor nos hable el día de hoy? ¿Cuántos saben que Dios habla? Sí, Dios sigue hablando y nos habla de 1000 maneras. Y yo le voy a decir cómo recibí el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Cierre sus ojos, por favor, y oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Ha sido extraordinario el poder alabar y adorar y bendecir tu nombre. Gracias te doy por traer sanidad, porque sé que alguien, Señor, ha llegado a su cuerpo sanidad, Señor, a su espíritu, a sus emociones. Pero en este momento, Señor, hemos de meditar en tu palabra. Y te ruego que a todos los que estamos presentes, grandes, pequeños, Señor, aquel que recién te conoce hace quizás un par de horas, como el que lleva mucho tiempo en el camino del Evangelio, a todos por igual nos dé sabiduría del cielo para ser edificados en tu palabra. No tan solamente queremos ser oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Bendice el audio, el video, a quien vaya a llegar, Señor, con un alma que sea alcanzada, habrá sido más que suficiente todo el esfuerzo, toda la inversión que se hace, porque un alma a tus pies, Señor, es más valioso que cualquier cosa en esta tierra, Padre. Así que ponemos en tus manos, Señor, unge mis labios, Señor, y que seas tú hablando a través de nuestra vida. Te lo pido en el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede sentarse, por favor? Ahora sí. Gloria al Señor. Voy a apagar las luces, espero que pueda yo ver porque ya no veo mucho, pero bien, póngame ahí el título del mensaje del día de hoy. Gloria al Señor. Si usted trae libreta, le gusta anotar. Amén. No sé si ya está. Es la siguiente diapositiva, por favor. Aleluya. Dios es bueno. Amén. El mensaje de hoy se llama, no sé si alcanzan a leerlo ahí. ¿Cómo se llama? No me alcanza con lo que tengo. Y yo sé que en algún momento nosotros hemos escuchado esta expresión o incluso le hemos dicho. Regularmente esta expresión la asociamos cuando nos falta dinero. Para cuando queremos algo y no nos completamos, decimos, no me alcanza con lo que tengo. ¿Sí? Y este mensaje vino a mi vida la semana pasada y vino por una expresión que más adelante se los digo, y el Señor empezó a hablar a mi vida y por eso el mensaje de hoy se llama no me alcanza con lo que tengo. Y no nos vamos a enfocar en el aspecto económico. Quizás alguien diga, pues van a hablar de dinero. No, regularmente aquí no hablamos de dinero. Amén. Hablamos de salvación, hablamos de fortaleza, porque las demás cosas son secundarias y esas vienen por añadidura cuando nosotros obedecemos a Dios. Amén. Si nosotros vamos tras las cosas, las añadiduras y no vamos tras el que bendice, de nada sirve. Nosotros vamos tras el que bendice y lo que nos haga falta, Él lo traerá. Amén. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Eclesiastés capítulo 1, 8. Si alguien no tiene Biblia, si usted ve a alguien ahí que vino por primera vez, si puede, acérquese para apoyarle con una Biblia. Amén. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, dice, ¿ya lo tienen? Lea conmigo en voz alta. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Ahora quiero que me ponga la siguiente diapositiva, porque la Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, el propósito de este mensaje es rendirnos a Dios. Amén. La siguiente diapositiva, la Nueva Traducción Viviente traduce este mismo versículo de la siguiente manera. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos, ¿qué? Satisfechos. No importa cuánto oigamos,
nada nos tiene contentos. Y esto es bien importante, dice, nunca quedamos satisfechos. Y lo primero que yo le quiero hablar es precisamente acerca de esto. Póngame la siguiente diapositiva, el primer punto. Sí, bueno. Aleluya. Bien. Siempre hay una insatisfacción. Amén. ¿Sí? Una de las cosas más difíciles con las que muchos luchan es precisamente con la insatisfacción. ¿Sí? Por eso el mensaje de hoy se llama "No me alcanza con lo que tengo", porque muchas veces nosotros no estamos satisfechos. Amén. ¿Sí? Hay quienes no están satisfechos consigo mismos. Amén. Póngame la siguiente diapositiva. Dice, hay quienes no están satisfechos consigo mismos. Hay personas, por ejemplo, personalmente yo he tenido que aprender a lidiar con esta área de mi vida de no sentirme satisfecho conmigo mismo. ¿Sí? Hay quienes no están satisfechos como padres, como esposos o como esposas, como hijos, como empleados, como patrones. Hay personas que están batallando con la insatisfacción personal y al batallar con la insatisfacción personal, eso produce frustración. Hay personas que se sienten frustrados consigo mismos por no poder llegar a ser aquello que desean ser. Hay hombres que desean ser buenos hombres, buenos esposos, buenos padres, buenos administradores, y por más que se esfuerzan, nunca logran alcanzar su objetivo y están insatisfechos. Hay mujeres que tratan de ser buenas mujeres, buenas esposas, buenas madres, pero luchan y no pueden, y tienen ese sentimiento de insatisfacción. Y tienen ese sentimiento de frustración. Hay cristianos que quieren ser buenos cristianos y se esfuerzan, pero no logran ser esos buenos cristianos y están luchando con ese sentimiento de insatisfacción. Eclesiastés dice, nunca estamos satisfechos. Sentimos que no nos alcanza con lo que hacemos. No nos alcanza con lo que somos. Amén. Diariamente hay quienes luchan con el sentido de impotencia. ¿Usted sabía que ha crecido el índice de la tasa de suicidios en la última década? ¿Sí? Porque hay personas que están lidiando diariamente con este sentimiento de impotencia, de fracasar, de no alcanzar sus objetivos. Hay personas que no se abren demasiado y guardan silencio, y dentro de ellos hay una lucha. ¿Por qué? Porque nunca se está satisfecho. Amén. Póngame la siguiente diapositiva, por favor. Aleluya. Hay quienes no están satisfechos con nosotros. ¿Usted conoce a esas personas que son muy exigentes con uno? Usted hace algo y para usted, para esas personas, lo que usted hace jamás es suficiente. ¿Sí? Hay personas que siempre están demandando más del otro. ¿Sí? Y estamos hablando de ese sentimiento de insatisfacción. Hay esposos que no están satisfechos con
el tipo de esposas que tienen, pero ellos no logran ser mejores esposos y viceversa. Hay esposas que quieren tener mejores esposos, pero no se han percatado que ellas como esposas no son las mejores, pero se encargan de exigir demasiado. ¿Me explico? ¿Sí? Y nunca se está satisfecho. ¿Sí? Y usted va a entender el mensaje de por qué se llama no me alcanza con lo que tengo. A veces probablemente cuando hay un problema en el matrimonio, tú le dices al esposo o a la esposa, pero si te doy todo, pero él o ella dice, pero es que no es suficiente. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo es que siempre hay una insatisfacción, sea personal, o sea que nosotros no podamos satisfacer lo que los demás esperan y quieren de nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? Porque hay personas que esperan de nosotros lo mejor y es verdad, a veces es bueno que te exijan un poco porque hay muchos de nosotros que tenemos muchas cosas para dar. Pero a veces uno cae en el conformismo y es bueno que haya alguien que te exija un poco más para que no caigas en el conformismo. ¿Sí? Pero hay personas que no están satisfechos con lo que usted y yo somos. Esa es una gran realidad. Esa es una grande verdad. Entonces, Eclesiastés dice, nunca estamos satisfechos. Siempre queremos algo mejor, una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo, un mejor sueldo. Hay quienes no están satisfechos con su figura. Se pintan el pelo, se operan, se quitan, se ponen. ¿Sí? Y por más que se hagan, nunca están satisfechos. Hay un problema en su interior, no están satisfechos. Amén. Pero si tenemos este problema de insatisfacción, hay quienes no están, hay alumnos, hay estudiantes que no están satisfechos con las calificaciones que tienen. Dicen, este semestre que voy a empezar, este año que voy a empezar, sí le voy a echar todas las ganas. Y llega al final del semestre y volvió a quedar en la misma condición. En vez de estar en el cuadro de honor, están en el cuadro del deshonor. Y tienen toda la capacidad y todo el potencial, pero hay algo que tienen un problema en su interior. Amén. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Anote esto, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo puedo cambiar esta situación? ¿Cómo puedes hacer a un lado ese sentimiento de insatisfacción? Yo tengo 42 años, bueno, voy a cumplir 42 años. Sé que parezco de 19. Pero si yo no terminé una profesión, ¿sí? Yo no tengo vivo en una casa rentada. Tengo muchas cosas con las cuales yo estoy lidiando y digo, Señor, ¿cómo puedo cambiar esta sensación de sentirme insatisfecho? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puedo cambiar esta situación? La siguiente, por favor. Hay dos formas. Puedes y no puedes. Puedes y no puedes. No puedes. Póngame la siguiente. No puedes. No, atrás entonces. No puedes por ti mismo. Escucha, puedes cambiar la situación y no puedes. No puedes cambiar la situación, esto por ti mismo. ¿Sí? Ya que lo que hagas es probable que nunca estés satisfecho contigo mismo. Hasta el día de hoy probablemente no estás satisfecho con el tipo de persona, de cristiano que eres. ¿Alguien aquí ha llorado porque no logra ser el cristiano que quisiera ser? ¿Sí? ¿Sí o no? Ay, que yo quisiera ser de esos que se meten en la presencia del Señor, como yo veo que otros lloran, se tiran al piso y yo estoy como una piedra.
Y uno lucha y uno quiere hacer cambios en uno mismo, pero siempre vamos a estar insatisfechos porque nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Sí me explico? Quiero decirte eso, tú nunca en tus fuerzas, en tus recursos o haciendo los cambios en ti, podrás sentirte satisfecho. ¿Cuántos años tienes y cuántas metas has logrado en estos años de vida? Y muchos viven insatisfechos. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cómo puedo cambiar esta situación? Puedes y no puedes. No puedes por ti solo. Necesitas a alguien más. No podrás llegar a ser ese hombre que tú deseas ser si sigues tú solo adelante. No podrás llegar a ser esa mujer que anhelas ser si sigues sola. No podrás llegar a ser ese hijo, esa hija que quieres si lo haces tú solo. No podrás llegar a ser ese creyente que quisieras ser si lo haces tú solo, si lo haces a tu manera. Tú no puedes en tus propias fuerzas. Por eso te digo, puedes y no puedes. Puedes, ¿cuándo puedes? Puedes si buscas a la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? Dios. Él es el único que podrá hacer en tu vida aquello que hasta el día de hoy tú no has conseguido hacer. ¿Me explico? O sea, el único que puede hacer algo en tu vida, y si tú lo buscas, es Dios, a través de su palabra, a través de la comunión con Cristo Jesús. ¿Me explico? O sea, no puedes por ti solo, pero si buscas la ayuda, si buscas a Dios, entonces tú sí podrás cambiar la situación. Porque hasta el día de hoy, con lo que tú tienes no es suficiente. Tu hogar no es lo que debería de ser. Tu matrimonio no es lo que debería de ser. La relación en tu familia no es la que debería de ser. Tu vida cristiana no es la que debería de ser. ¿Me explico? Tienes que buscar aquel que puede darte la completa plenitud en tu vida. Ese es Dios. Amén. Y a esto quiero entrar. La siguiente diapositiva. Ese es el tercer punto. El que puede exponenciarte o potencializarte, ¿quién es? Dios. Este mensaje me vino cuando escuché un canto y un hombre dijo: ven ante aquel que puede exponenciar lo poco que tienes. Con lo que tú tienes no te alcanza. Pero si vienes con aquel que puede incrementar eso poco que tú tienes, tu situación va a cambiar. ¿Me explico? Y se lo voy a enseñar con la Biblia. La semana pasada, la pastora les estuvo hablando acerca de la forma en la que Dios se manifiesta. Amén. ¿Sí? Y una de las cosas es que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. ¿Alguien aquí les gustó las matemáticas cuando estaban en la escuela? Sí, ahora sí, amén, ¿verdad? Pero cuando estaban en la escuela era la clase a la que menos querían entrar. Solo a mí me gustaba. Pero hay una ley, póngame la siguiente, hay una ley esta es una ley de multiplicación, es una ley de los exponentes, ¿sí? Ese número 5 es la base, es un número, eso solamente vale 5, nunca va a cambiar su valor, al menos que tenga algo que lo exponencie. Ese pequeño 2 significa que ese número 5 se va a multiplicar ¿cuántas veces?
Y entonces ese 5 pasará a ser ¿qué? Pasará a ser 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se multiplicará ese 5, se multiplicará 2 veces. 5 por 2, 10. Si este 5 nunca tuviera un exponenciador, siempre sería 5. ¿Cuándo va a cambiar? Mientras tú estés solo, siempre serás lo que hasta el día de hoy has sido. Pero si a tu vida llega aquel que te puede exponenciar, tú llegarás a ser una persona diferente. ¿Me lo explico? Ese 5 siempre sería 5. El que esté insatisfecho siempre estará insatisfecho. Hasta que llegue a tu vida alguien que puede exponenciarte, alguien que te puede llevar a llegar a ser aquello que Dios ha planeado que tú seas. Amén. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Gloria al Señor, aleluya. Aquí aprendemos de todo, amén. Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. ¿Lo tenemos? Leamos en voz alta. Dice: y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo ¿qué? Y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en las aves de los cielos y en todos. Aleluya. Ahí. En el versículo 27 dice: ¿y creó quién? Dios. Póngame la siguiente diapositiva. Este verbo crear es el verbo hebreo bará, que es el verbo crear. Este verbo en la escritura, en el Antiguo Testamento, el 99% de las veces que se ocupa está ligado con la persona de Dios. Porque Dios es el único que puede crear donde no hay nada. No hay ningún otro ser en la tierra que pueda hacer lo que nuestro Dios puede hacer. ¿Sí? Dice, y creó. O sea, Él hizo, de donde no había hizo. ¿Sí? Este mismo verbo es el que usa David en el Salmo 51 cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En otras palabras, David estaba diciendo: yo no puedo crear mi corazón y hacerlo limpio. El único que puede darme un corazón limpio, el único que puede darme un corazón renovado, ese eres tú. El único que puede hacer algo en tu vida extraordinario es Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y el versículo 28 dice: y los bendijo. Este es el verbo barak, que se llama inclinarse o bendecir. En otras palabras, el ser humano pudo llegar a ser fértil solamente cuando Dios lo bendijo. Tú no vas a poder llegar a ser ese hombre que quieres, esa mujer que quieres, al menos que Dios te bendiga. ¿Sí? Estamos hablando que si nosotros tratamos de llegar a ser lo que queremos por nuestras propias fuerzas, jamás. Yo no puedo crearme a mí, construirme a mí. El único que puede cambiar, el único que puede hacerme a mí completamente diferente es Dios. Pero eso se llevará a cabo si Él me bendice. ¿Qué te quiero yo dar a entender? Que mientras andes lejos de Dios,
tú no podrás llegar a ser ese tipo de persona que quieres ser. No lo encontrarás en los vicios, no lo encontrarás en el mundo. El único que te puede dar es lo que tú andas buscando, es Dios. Y si Dios te bendice y estás cerca de Dios, podrás llegar a ser ese esposo, esa esposa. Pero mientras estés lejos de Dios, nunca lo vas a conseguir. Hay quienes están buscando realizarse lejos de Dios, y pregúntenle si están satisfechos. Hay gente exitosa, hay gente que tiene dinero y aún así no está satisfecho, porque lejos de Dios no se puede. ¿Sí? Si un cristiano quiere llegar a ser un hombre, una mujer ungido, que esté bajo la unción, necesita estar cerca de Dios. ¿Sí? Tú no puedes anhelar ser un hombre o una mujer con la unción si no caminas con Dios. ¿Me explico? Porque el único que puede darte a ti es Dios. Hasta que Dios bendijo al hombre, es que el hombre tuvo la capacidad de fructificar y de multiplicarse. ¿Sí? Hasta que Dios te bendiga, entonces es como tú va a poder crecer en ti todo lo que tú quieres llegar a ser. Vamos a Juan capítulo 6. Y yo le dije a la pastora, no sé cuánto vaya a durar el mensaje, porque quiero ser bien específico, bien claro. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6. Si tú quieres tener un matrimonio y sentirte satisfecho con el matrimonio que tienes, necesitas estar cerca de Dios. Lejos de Dios no se puede. Si tú quieres sentirte como un hombre pleno, realizado, necesitas estar cerca de Dios. Si tú quieres ser una mujer, sentirte plena, realizada en todas las áreas de tu vida, necesitas estar cerca de Dios. Lejos de Dios nunca podrás obtenerlo, nunca podrás ser. Mira lo que dice Juan capítulo 6, Evangelio de Juan, desde el versículo 4, ¿estamos ahí? Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una que, dijo a Felipe, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decía, ¿para qué? Porque él sabía lo que había de hacer. Mire, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero quería probar a los discípulos. Versículo que sigue. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, ¿no qué? Para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene ¿qué? Y 2, mas ¿qué es esto para tantos? Vemos aquí que había una necesidad. Y el Señor le dijo a sus discípulos, él ya sabía qué iba a hacer, pero le dijo a sus discípulos, ¿qué haremos? Dice, 200 denarios no alcanzaría para que, aunque sea tocaron un poquito. Y llegó un muchacho con 5 panes y con 2 pececillos. ¿Y cuál fue la respuesta? Dice, pero ¿qué es esto para tan gran multitud? Podemos ver ahí que había insatisfacción. ¿Sí? Con lo que llevaba este muchacho no era suficiente, no alcanzaba. ¿Me explico? No alcanzaba. Lo que este muchacho llevaba no alcanzaba para suplir la necesidad de esa gran multitud. Probablemente este muchacho tenía ahí familiares, amigos que no habían llevado alimento. Y él de buen corazón trajo lo que había llevado, pero no era suficiente.
Entonces, muchas veces en nuestras casas hay diferentes necesidades, pero lo que tenemos nunca es suficiente. Nunca alcanzará para cubrir las demandas, las exigencias de los demás. Amén. O sea, nunca va a alcanzar. Siempre habrá algo que no esté completo. Quiero que entienda el punto. El punto de este mensaje es rendirnos a Dios. Siempre habrá ese sentido de insatisfacción en tu vida. Hagas lo que hagas, te esfuerces tanto, habrá quienes no les sea suficiente. Y cuando a veces viene ese sentido de frustración, a veces uno lo que quiere es irse, uno quiere huir, uno quiere dejarlo todo. Llega un momento en que uno se cansa, llega un momento en que uno se siente tan impotente, tan frustrado, que lo único que quieres hacer es irte a otro lado, dejar todo, olvidarte de todos. Porque hay esa sensación de insatisfacción. A veces cuando ves la condición de tus hijos, te culpas porque no eres el papá o la mamá. A veces cuando ves la carencia en la casa, que no hay economía, y te esfuerzas, pero nunca es suficiente y estás lidiando con esa sensación de frustración, con esa sensación de impotencia. A veces quizás le dices a la esposa, ojalá y te hubieras conocido un hombre mejor que yo. O quizás la mujer te dice, ojalá hubieras conocido a una mujer mejor que yo. A veces como pastor digo, ojalá la iglesia tuviera un mejor pastor de lo que yo soy. O a lo mejor usted dice, ojalá yo fuera un miembro muy diferente al que soy. A veces nunca se está satisfecho. Este muchacho sabía que había una necesidad, pero sabe, no era suficiente. Que él de buen corazón fue a ofrecer lo poco que tenía, pero no alcanzaba. Espero estar llegando al punto. Lo que tú tienes nunca alcanzará. Lo que tú tienes nunca será suficiente. Al menos que vayas con la persona correcta. ¿A quién fue este muchacho? A Jesús. Pongámonos un momento en la mente de ese muchacho, porque la Biblia dice que era un muchacho así como Pedro quizá, chamacón. Pongámonos un momento y dijo, era una multitud. ¿Cuánto podríamos decir una multitud? ¿Cuánto sería una multitud? 100. ¿Alcanzarían estos 5 panes y 2 pepescas? A lo mejor eran pescaditos de esos que cuando no hay época nada más traen unos así chiquitos. Para 500 personas. ¿Alcanzarían 5 panes? Ni porque fueran de burro, de esos grandotes. O para 1000. O para 5000. Quizás le tocaría una pizcacha, pero ¿saciaría el hambre de esas personas? No. Y lo mismo es, nunca lo que nosotros en nuestras propias fuerzas y lo que usted y yo somos, nunca alcanzará para aquello que queremos que ocurra. ¿Me explico? Y a lo mejor tú y yo le dices, es que yo me esfuerzo para ser un buen esposo, una buena esposa, una buena madre. ¿O verdad? Los hijos, ¿verdad? Es que mi mamá, mi papá nunca están conformes. Siempre quieren
No sé por qué se enoja que yo me levante a las 2 de la tarde. Aleluya. Nunca será suficiente. ¿Me entiende? ¿Sí? Has tratado de hacer algo y hay personas que saben, hay personas que inician algo, luego lo dejan de hacer y quieren hacer muchas cosas, pero saben, nunca culminan nada. ¿Sabe por qué? Porque siempre tienen ese sentimiento aquí en su interior de insatisfacción. Cuando les está yendo bien, en vez de afirmarse, dan un paso para atrás porque tienen miedo. Porque en su interior creen que nunca podrán alcanzar algo mejor. Entonces este muchacho tenía ahí esos panes y esos pececillos y dijo, hay una gran multitud, probablemente había niños. Y él dijo, no tengo más, pero tengo esto. Sé que con lo que tengo no es suficiente, no me alcanza. Pero sé que aquí está el que hace milagros. Yo no sé, yo lo que voy a hacer es llevárselo y él sabrá qué es lo que va a hacer. Con esto poco que tengo, sé que algo él podrá hacer. ¿Y qué cree que hizo Jesús? Para él, Jesús no estaba viendo la poca cantidad, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe cómo tú has venido. Dios sabe cómo tú vienes cada servicio a la iglesia. El Señor sabe cómo tú estás viviendo cada día y aún así vienes. Probablemente veniste hoy y dijiste, oh, puede y algo pase en mi vida. Y lo estás intentando una y otra vez. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando este muchacho hizo a un lado, porque no creas que haya personas que se hayan tratado de burlar de él. Yo me imagino que alguien le había dicho, oye, pero en vez de repartirlo, mejor cómetelo tú, invítame a mí. Gracias a Dios no era mexicano. Lo partimos a la mitad, una parte para ti, otra parte para mí, y los demás que se la arreglen como puedan. Si sabían que venían tan lejos, ¿para qué no se prepararon? Usted conoce a esa gente, ¿verdad? Si van a salir tanto, ¿para qué no llevaron lonche? Es un problema, qué bueno que tuve. Y tuvo que hacer a un lado esas voces de ese muchacho. Voces que probablemente tú has escuchado. ¿Y para qué vas otra vez a la iglesia? ¿Y para qué te estás esforzando otra vez? ¿Y para qué esto? Si una y otra. ¿Me explico? Ese muchacho se acercó a la persona correcta. Ese muchacho fue a Jesús. Sigamos leyendo en Juan capítulo 6. Aleluya. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, ¿haced qué? Recostar la gente. Y había mucha hierba y se recostaron como un número de ¿cuántos? Oh, ahí está el número, 5,000. No contaban a las mujeres, no contaban a los niños. Por lo menos estamos hablando de 8,000. ¿Y cuántos panes eran? ¿Y cuántos peces? No era suficiente, no alcanzaba con lo que tenía. Pero este muchacho fue a Jesús. Y Jesús lo hizo sentar. Versículo 11. Y tomó Jesús, ¿qué? Y habiendo, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Fíjense, los otros evangelios, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, relatan este mismo acontecimiento. Pero dice, y alzando Jesús, los bendijo. ¿Cuándo se multiplicaron esos panes y esos peces? Cuando Jesús los bendijo.
Y dice que todos comieron y que sobraron aún 12 cestas. Este muchacho llegó con poco, pero cuando Jesús los tomó, recuerde que el verbo que ocupa, y le dijo Dios, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificaos. Y cuando Dios bendijo, cuando Jesús levantó estos panes y peces y los bendijo, cuando Él bendijo a través de su boca, es cuando se realizó y se produjo el milagro de la multiplicación, y alcanzó y sobró. Si lo entiendes, es lo siguiente: será hasta cuando Dios te bendiga que lo que tú tienes se va a multiplicar y será suficiente para los tuyos y para dar también. Y no hablo de dinero, sino aquello que deseas dar, aquello que quieres darle a tu casa, aquello que quieres darle a tu hogar. ¿Me explico? Tú quieres darle a tu hogar amor, pero el amor que tú tienes no alcanza. Tú quieres darle a tu casa estabilidad, pero la estabilidad que tú tienes no alcanza. Tú quieres darle a tu casa paz, pero la paz que tú tienes no alcanza. Alcanzará hasta que vayas con la persona correcta y Él te bendiga. Y entonces esa paz será más que suficiente. Ese amor será más que suficiente. Ese gozo será más que suficiente. Y entre más lejos de Dios, menos posibilidades de que eso ocurra en tu vida. Menos posibilidades hay de que eso ocurra en tu vida. ¿Me explico? Si tú quieres ser un cristiano bajo el fuego del Espíritu Santo, tienes que ir con el único que te puede hacer que ese pequeño fuego que se está apagando en tu vida vuelva a crecer y vuelvas a amar a Dios con la misma pasión que antes tenía. ¿Sí? Pero estando lejos de Dios no se puede. Estando lejos de Él no se puede. ¿Sí? Lo que tú tienes no alcanza. No es suficiente. Pero hoy estás delante del Señor. Su presencia está en este lugar. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Y pronto iremos terminando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Ya lo tiene. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están. Quizás hay cosas en tu vida que están para morir. Quizás hoy veniste con lo poco que hay en tu vida todavía. Hace tiempo a lo mejor no tienes el gozo del Señor. ¿Sí? Y quizás esas cosas están para morir. ¿Sabes quién puede avivar ese fuego? El Señor. ¿Sabes quién puede dar la estabilidad en tu matrimonio? Dios. La estabilidad en tus finanzas, Dios. La estabilidad en tus hijos es Dios. Entiéndelo, lejos de Dios nunca lo vas a poder conseguir. Tú puedes ir y buscar en el mundo, y buscar en los vicios, y buscar en las drogas, buscar en el alcohol, buscar en muchas cosas. Jamás podrás sentirte pleno. Jamás podrás sentirte satisfecho hasta que te acerques verdaderamente a Dios. ¿Sí? Están pasando los años. Está transcurriendo el tiempo. Tú solo no puedes. Por eso decía, puedes y no puedes. No puedes por ti mismo. Podrás cuando te rindas a Dios. Cuando entiendas que el único que puede multiplicar lo poco que tienes es Cristo Jesús. Mientras te resistas,
No podrás. Siempre tendrás ese sentimiento de insatisfacción, de frustración, de impotencia. Llorarás en las noches de frustración. Hay gente que se ha suicidado por no sentir satisfacción, ¿sí? Por no llegar a ser ese hombre, esa mujer que quisieran ser. Y están lidiando. Pero es que lo que tú tienes nunca será suficiente. Al menos que vengas a Cristo Jesús. Y ese poquito amor que te queda para tu esposo, para tu esposa, que probablemente ya se está acabando. Que estás con esa persona ya por pura costumbre. Por el qué dirán. Esa pequeña llamita que está ahí. Hoy se puede convertir en un fuego. Solamente por la obra de Cristo Jesús. ¿Me explico? Esa poca esperanza que tú tienes. Eso poquito que hay ahí, que lucha, porque Dios te puso su presencia en ti. Y esa es la que no te ha dejado perderte. Muchos han ido y venido. Y no hablo, nadie se sienta ofendido. Pero hablo que muchos de nosotros hemos ido y de pronto Dios nos hace venir nuevamente. Hay un fuego, pero se está apagando. Y con ese pequeño fuego has querido sostener tu casa. Con esa pequeña paciencia has querido sostener tu hogar y se te está acabando la paciencia. Antes eras más paciente. Ahora por cualquier cosita te irritas. Llegas a la casa enojado, frustrado, frustrada. Todo estaba en paz, pero ¿qué crees? Llegas tú. Y todo se pone patas para arriba. ¿Me explico? Todo se acaba. Y estás ahí. Se te ha estado agotando la fidelidad. Probablemente ya no eres completamente fiel a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. La fidelidad a Dios, probablemente antes te guardabas para el Señor, pero ahora sin darte cuenta le empezaste a dar lugar al pecado en tu vida. Porque con lo que tienes nunca alcanzará. Nunca será suficiente. Al menos que vayas a Cristo Jesús y Él multiplicará eso poco que hay en ti. Si quieres que tu vida cambie, acércate a Cristo Jesús. Este muchacho se pudo haber quedado con lo poco que tenía. ¿Me explico? Este muchacho se pudo haber quedado con eso poco. Una vez que se lo hubiera comido, ¿qué cree que iba a pasar? Ya no iba a tener. Iba a terminar quizás, imaginemos. Por un rato eso poco que tenía le iba a saciar el hambre, pero después las horas iban a transcurrir, el hambre volvería a aparecer y ¿qué cree? Ya no tendría nada. Lo mismo pasa cuando nosotros nos resistimos. Por un tiempo, eso poco que tienes te va a satisfacer, pero se va a acabar. Y ya no tendrás de dónde echar mano. Se te habrá acabado el amor, la paciencia, las fuerzas, el deseo, el amor por Dios. De pronto volverás a hacer lo que habías dejado de ser. Estando lejos de Dios no podremos. Tenemos que acercarnos al Señor. ¿Sí? Tú sabes que la fuerza de voluntad no es suficiente. Hay quienes quieren dejar quizás alguna adicción y han puesto todo su empeño en su fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad se quiebra. Quizás también has querido controlar tu temperamento y decir, no, para la otra, juro por Dios
por mi mamacita santa, que ya no voy a contestar así, que ya no voy a hacer así. No pasan ni 2 ni 3 días. Y ya no solo la boca, ahora le avienta sartenes. Porque por un tiempo te va a ayudar, pero una vez que se acabe eso poco que tienes, ya no tendrás. Si el fuego de su presencia, ahí eso poquito es lo que te anima a salir cada 8, cada 15, no sé cada cuánto vienes, pero ese poquito fuego, y ese poquito fuego te hace salir. Ese fuego, si no vas con el Señor, se va a apagar. Y de pronto estarás hundido en el pecado, haciendo cosas que no querías hacer. Porque hay gente que quiere hacer lo bueno, hay gente que quiere hacer lo correcto. Pero es que con lo que tiene no será suficiente. No me alcanza con lo que tengo. Sí. Mi amor no me alcanza para hacer los cambios que debería de hacer. Sí. ¿Quién es la fuente del amor? Dios es amor. ¿Sí? Entonces, solamente acercándote al Señor es como tu situación va a cambiar. ¿Me entiendes? Entre más lejos de Dios, yo no te auguro un buen futuro. ¿Sabe por qué yo hasta el día de hoy me he sostenido? No han sido mi fuerza. En más de una ocasión he querido dejar de luchar. Si alguien les puede decir que ha lidiado con este sentimiento de frustración y de insatisfacción, yo he sido una de esas personas. Realmente. Sí. Anteriormente yo me desahogaba en el alcohol, en las drogas. A veces a mi suegra la bromeo y le digo, usted hubiera querido un yerno, ¿verdad? Un graduado, uno que tuviera billete. Y mi suegra solo se ríe, no sé, diciendo, no, sí, no sé. Pero aún así la amo. A veces le digo a mis hijos, ¿verdad que ustedes quisieran un papá diferente? A veces yo voy y le lloro al Señor y le digo, quizás la iglesia quisiera un pastor diferente. Un pastor que los abrazara. Y yo no, hasta el día de hoy no, me ha costado, soy sincero, lo saben. Con lo que tengo, no me alcanza. Puedo decidir si me quedo aquí o me atrevo a acercarme a aquel que me puede incrementar eso poco que tengo y hacerme realmente una persona diferente, que pueda abrazar, que pueda amar. Porque con lo que yo tengo, no me alcanza. ¿Te alcanza con lo que tú tienes para ser un buen esposo? ¿Te alcanza con lo que tú tienes para ser una buena esposa? ¿Te alcanza con lo que tienes para ser una buena hija, un buen hijo? ¿Te alcanza con lo que tienes para ser un buen cristiano, una buena cristiana? ¿Te alcanza? Esa es la pregunta, ¿te alcanza? ¿Te alcanzará para el tiempo que Dios te dé la vida? Esta es la pregunta, ¿me alcanza con lo que tengo? Y si no te alcanza, te tengo una buena noticia. El Señor está aquí. Y así como multiplicó en aquel muchacho, hoy quiere multiplicar en ti aquello poco que tienes. Pero el desafío es tuyo, si quieres acercarte o no a Él. Eso ya será tu decisión. Tú decides si te acercas a Él o no lo haces. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? El Señor está en
en medio de nosotros. La pastora decía, créalo, el Señor está aquí. Y si tú le dices, Señor, aquí traigo esto, poco que me queda, me quedan pocas ganas de seguir luchando. Ya no quiero luchar. Pero tú puedes multiplicar, porque Él dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. De cada uno de nosotros depende. Quiero que te pongas de pie en esta hora del día. Y esa es la pregunta, hermano, hermana, joven señorita. ¿Te alcanza con lo que tienes? A mí no me alcanza. Yo necesito acercarme cada día, cada mañana. Y yo quiero invitarte